Pues bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar justamente con el tema del día de hoy, que lo he titulado eh, Tu carta de amor. Y quiero empezar haciéndoles el comentario de que la Biblia es una carta de amor para ti y es de parte de Dios. Y sí, para ti, efectivamente para ti. Y lo tienes que tomar como propio, como tuyo. Lo que hace la Biblia tan emocionante, fíjense bien que no es el libro en sí mismo, porque el libro pues, puede ser como cualquier otro, sino es el hecho de que por medio de su santa palabra nos encontramos con la persona que verdaderamente nos ama y a la que nosotros empezamos a amar desde el momento en que empezamos a conocer. La gloria sea para Dios porque justamente la Biblia entera trata de la persona del Señor Jesucristo, de nuestro amado, del que nos ama incondicionalmente, del que entregó su vida por ti, por mí, y ahora nos envía una carta de amor. Y obviamente quiero decirles que el Nuevo Testamento trata de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero como él mismo dijo acerca de las escrituras, las que estaban disponibles en aquella época, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, pues obviamente no existía el Nuevo Testamento. Este fue escrito tiempo después de que el Señor Jesús termina su ministerio en la cruz del Calvario e inicia su reinado eterno a través de la resurrección, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, pues solamente tenían propiamente como las Sagradas Escrituras, la Torá, y algunos libros propiamente de los profetas que se escribieron, las crónicas que se escribieron de los reyes y todos esos libros que de alguna manera vinieron a generar lo que ahora conocemos como la Biblia. El conjunto de 66 volúmenes fue terminado más o menos por ahí del año del 65 al 70 después de Cristo, en la isla de Patmos, cuando el apóstol Juan termina de escribir el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, nuestro Señor Jesús hace una referencia muy clara ahí en Juan 5:39, no lo busquen, solamente es el comentario. Son aquellas las escrituras las que dan testimonio de mí, es lo que dijo el Señor, a mi favor. Entonces, él cita las escrituras que se tenían antaño, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, para venir a darle forma a lo que propiamente ahora es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a continuar leyendo del Salmo número 22, de los versículos 22 al 31, y para esto voy a compartir la pantalla para que lo podamos visualizar. Y como les comento, el tema del día de hoy es tu carta de amor. Y es lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy. Ahí ya apareció en sus pantallas y vamos a iniciar leyendo el Salmo número 22 a partir del versículo 22 en adelante. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenlo, glorifíquenlo. Descienda toda de Jacob, descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y así como decía el pastor Vilchis hace ratito, ¿verdad? Él escucha nuestro clamor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Amén. Y por último dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. Entonces, hermanos, aquí tenemos, ¿verdad? En la última parte,
de lo que la palabra de Dios nos dice, que pues nosotros hemos venido a ser enseñados por parte de Dios respecto a todo lo que teníamos que saber. Y la gloria sea para Él, porque ahora tenemos la bendición de tener el Nuevo Testamento y hemos sido enseñados para glorificar el nombre de Dios y para tenerlo en esa condición. Entonces, el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, ay Dios mío, aquí está, que este salmo, ¿verdad? Que empieza con desesperación respecto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando leímos en el versículo 1 que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo, al describir proféticamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, termina con un gran clamor de victoria. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 31, en el último que leímos, Dios lo hizo. O sea, Dios simple y sencillamente concluyó la obra de redención a través de Jesucristo para la gloria de Él y para la bendición nuestra. Dios, déjenme decirles, como dijo el versículo 24, no va a despreciar ni tiene en poco el sufrimiento del pobre y sobre todo del pobre de espíritu. Acuérdense cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó respecto a eso. Él no esconde su rostro de nosotros, sino que nos escucha cuando a Él clamamos. Y es importante que empecemos a tener en consideración todo esto, hermanos, porque esta victoria es la que nos lleva, la verdad, de todos los rincones como personas de la tierra a volvernos a nuestro Señor. Todas las naciones se postrarán ante Él, dice la palabra ahí en el versículo 27. Y esta victoria será proclamada. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Él hizo esto, Dios lo hizo. Déjame decirte que tú y yo estamos considerados en ese pueblo que estaba por nacer o que habría de nacer. Obviamente Dios a través de su palabra profética ya te estaba viendo a ti y a mí en estos tiempos, prácticamente a 2000 años de la redención efectuada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos había contemplado. De hecho, desde antes de la fundación de este mundo, tú y yo ya estábamos contemplados para la gloria de Dios. Y aquí está estableciendo justamente eso, que nosotros anunciaríamos, ¿verdad? Y nos anunciarían también la justicia como un pueblo que ha de nacer. Nosotros tenemos que seguir llevando ese legado a nuestras generaciones, al pueblo que ha de nacer, a la gente que ha de venir en consecuencia, porque Dios lo hizo. Entonces, la resurrección de Jesús no solo trae una gran victoria, hermanos, también conlleva una intimidad familiar. Y la palabra traducida como mis hermanos, allí en el versículo 22, ¿verdad? Para referirse al pueblo de Dios en este salmo. Es una palabra muy íntima, que se refiere a los compañeros más cercanos y se suele traducir como hermano o pariente. En el Nuevo Testamento, hermanos, el autor del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, asocia esto específicamente con nuestra relación con Jesús. Ahí en Hebreos 2, versículos 11 y 12. No los busquen, solamente estoy haciendo la referencia. Jesús nos declara a nosotros, a ti y a mí, como su pueblo, que está en medio, Él está en medio de nosotros y nos ve como sus hermanos. Somos parte de la gran familia de Dios, hermanos. Somos parte de la gran familia de Jesucristo y Él nos ve como hermanos. Él es el hermano mayor. Déjenme abrirle a mi gato porque si no, no nos va a dejar. Ándale. Es que estaba orando conmigo hace rato y se había quedado aquí conmigo, pero ya quiere salir. Perdón. Entonces, aquí nosotros podemos decirle, Señor, muchas gracias porque has escuchado nuestro clamor cuando hemos pedido ayuda. Hoy una vez más nosotros clamamos pidiendo de tu amor y de tu misericordia. Y es el momento, hermano, en que tú puedes levantar una oración en un clamor de aquello de lo que tú verdaderamente necesitas en estos tiempos. Y a mí me gustaría que hicieras una reflexión desde ahorita hasta que terminemos el devocional, para efecto de que puedas poner en tu mente y en tu corazón todo aquello por lo que tú necesitas que se ore, por lo que tenemos que estar orando, por algunas personas, tus familiares, la gente cercana a ti, a esas personas que también Dios quiere llamarles hermano, ¿verdad? Para que un día lleguen a los pies de Cristo.
Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 31 al capítulo 4, versículo 29 de el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer este pasaje bíblico para ver cómo tú y yo tenemos que adoptar las palabras de Jesús. Él nos ha enviado esta carta de amor con un propósito y un objetivo muy específico, que es adoptar las palabras de Jesús, adoptar propiamente, ¿verdad?, el comportamiento, el compromiso que Dios tiene, que nuestro Señor Jesucristo hizo para acercarse a nosotros, para estar con nosotros y velar por nosotros. Entonces vamos a leer ahí a partir del versículo 31, en donde dice, Marcos 3:31, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose, perdón, déjenme compartir la pantalla, perdónenme. Ahí está, ahora sí. Dice ahí la palabra de Dios, en Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oigan, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Y eso es lo que te digo a ti en este momento. A ti te es dado saber el misterio del reino de Dios. Y por eso ahora, ¿verdad? Nosotros venimos al estudio de la palabra para saber lo que verdaderamente Dios quiere darnos a entender en los misterios que tiene en su reino. Dice más, a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas. Le voy a pedir, por favor, a Nancy, si por favor me hace... Ay, gracias, muy amable. Muchas gracias. Entonces, dice que a los que propiamente no quieren estar junto con nuestro Señor Jesucristo, pues las cosas les van a ser enseñadas por parábolas, ¿verdad? Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hermanos, muchas ocasiones la gente, cuando no viene verdaderamente a los pies de Cristo y nace en el Espíritu, desgraciadamente pueden leer la Biblia al derecho y al revés cuantas veces quieran, y lo que estén viendo no lo van a poder percibir. Lo que estén escuchando, oyendo, no lo van a poder entender. Y esto los va a llevar a una condición de que no van a poder convertirse a los caminos del Señor y sus pecados no les van a ser perdonados, porque obviamente no depositan su fe y su confianza en Cristo. Entonces les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? O sea, esta parábola es la primaria, la que tú y yo tenemos que aprender a entender para que de esa manera toda la revelación, ¿verdad?, sea en una condición de irse alumbrando y que nosotros podamos comprender las demás parábolas. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Tú y yo tenemos que ser sembradores de la palabra de Dios, hermanos. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, o sea,
a la persona a la que tú le declaras la palabra, dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de esta vida o de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este sentido, hermanos, está describiendo precisamente a la gente que de repente ha atendido un poco a los devocionales, de repente dicen, chin, es que hoy no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis labores, tengo que ver lo que voy a ganar, tengo que ver lo que voy a comer. Y desgraciadamente, los afanes de esta vida hacen que se pierdan de lo que verdaderamente Dios quiere enseñarnos. Y dice en Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y yo declaro por fe que tú eres uno de estos, de este último, del de Marcos 4:20, el que es de buena tierra. Yo declaro por fe que tu corazón es la buena tierra que ha recibido la semilla de la palabra de Dios y ahora tú vas a dar fruto en su momento, ¿verdad? En el tiempo de Dios, a 30, a 60 o hasta al 100 por uno. Y eso por fe lo declaro, porque sé que tú verdaderamente estás haciendo caso a la palabra. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es otra parábola que el Señor nos manda para efecto de que nosotros, ¿verdad?, estemos súper activos, entendiendo lo que Dios quiere decirnos. Les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dice, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces aquí tenemos lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, hermanos. Y en ese sentido, a través de esta bendita palabra de Marcos, encontramos la verdadera carta de amor que el Señor ha escrito para nosotros, para que tú y yo adoptemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como comentábamos hace ratito, Jesús te ve como parte de su familia más cercana, más íntima. Quiere que todos nosotros tengamos la relación de intimidad con Él más cercana posible, como la de un hermano, como la de una hermana, como la de una madre. Si se dan cuenta, en este pasaje que acabamos de leer, los discípulos le dicen, hey, allá afuera está tu madre y tus hermanos, refiriéndose a María y a sus hermanos o medios hermanos técnicamente, hermanos biológicos de María, hijos de María propiamente. Y él les dice, miren, quienes son verdaderamente mi madre, mis hermanos y mis hermanas, son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen, la ejecutan, ¿verdad? Que no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra. Esto nos enseña, hermanos, a que Jesucristo pues viene de una familia que fue constituida por más personas, que María no se constituye como virgen siempre virgen. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que en un momento dado, después de que nació Jesucristo, que Él es el que abre la matriz por primera vez de María y Él es el primogénito, ¿verdad? Después dice la palabra de Dios que José conoció a María. La palabra conocer en la palabra de Dios nos lleva a identificar una condición muy clara, que es tuvo intimidad con María.
tuvo relaciones sexuales con María y de allí nacieron algunos de los medios hermanos, y digo medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos tenían a la misma madre, a María, pero no al mismo padre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo al cubrir la vida de María. Y posteriormente sus hermanos o medios hermanos son el producto de las relaciones íntimas entre José y María. Entre ellos está Jacob y está Santiago. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos esa referencia muy clara para evitar la confusión de que María siempre virgen. No, María fue virgen en el momento de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, y en el momento en que abre el canal del parto, abre la matriz al nacer Jesucristo como ser humano, en ese momento obviamente María pierde la virginidad y empieza una relación íntima con José porque estaba casada con él. ¿Ok? Entonces continuamos. Jesús está hablando del poder de sus palabras, hermanos, que son palabras propiamente de Dios. Una gran parte de esta enseñanza nos llega mediante las historias que leemos. Y a todo mundo, ¿verdad?, le gusta una buena historia. Leer historietas ha sido, creo que, la condición de mucha gente. Les gusta enterarse a través de historietas de muchas cosas. Y déjenme decirles que el significado de una parábola propiamente está contenido en una historia, en la historia que el Señor nos relata. La gente se duerme muchas veces durante las predicaciones que de repente no se entienden. Hay ocasiones en que por más que quiera uno como predicador, no le puede encontrar muy fácilmente la cuadratura al círculo y es difícil explicar cierto tipo de situaciones que la palabra de Dios nos enseña. Pero fíjense que yo he visto que se despierta ante una muy buena historia. Cuando empiezo a contar un relato de lo que pudo haber sucedido en algún momento, me atrevo a contar algo de mi persona, ¿verdad? Que no es lo que debería de hacer, sino que la predicación debe versar específica y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Pero muchas veces tenemos la necesidad de hacer una historia para efecto de que la gente empiece a tomar consideración. Porque una historia, hermanos, tiene el poder de llegar a nosotros antes de que levantemos nuestras defensas o cerremos nuestra cortina. Entonces, nuestro Señor Jesús sabía perfectamente bien esto. Él es un docto en la materia de la predicación, ¿verdad? Enseñaba de una manera tan peculiar y tan fácil, tan digerible, que las parábolas eran su principal ingrediente. Historias para llamar la atención de la gente y que pudiera comprender de alguna manera lo que él necesitaba enseñarnos. Por ejemplo, la parábola del sembrador muestra el poder que tienen las palabras para cambiar vidas. Eso ya lo hemos estudiado y de alguna manera lo tenemos que volver a comentar, porque si escuchas la palabra y la aceptas, ¿verdad? Y la adoptas propiamente para ti, como les he venido diciendo que la palabra de Dios es para ustedes, para mí, seremos como lo sembrado en un buen terreno, que oye la palabra, ¿verdad? La aceptan y producen una cosecha que rinde el 30%, el 60% y hasta el 100% de lo que se sembró. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad de producir una cosecha mayor de lo que nunca pudieras haber imaginado. ¿Y cuál es nuestra cosecha que buscamos tener nosotros? El hecho de nosotros sembrar la palabra de Dios en algunas personas, en la gente que Dios pone a nuestro alrededor, y decirle que Dios le ama y que necesitan buscar la presencia de Dios, lleva a esa siembra a un día traer cosecha. Y tú y yo tenemos que ir viendo nuestras cosechas, nuestras gavillas, lo que un día le vamos a presentar a Dios, ¿verdad? Para su gloria. Poder decirle, Señor, mira, yo prediqué a este número de personas y se está replicando el sonido, no sé si alguien tenga por ahí abierto su micrófono, por favor, chequenle. Creo que no. Espero que se componga esto. Entonces, cuando tú llegues delante de la presencia de Dios y le digas, mira, Señor, yo le presenté tu palabra, el evangelio a estas personas, y de todas esas personas a las que yo les hablé de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, te traigo a todos estos que siguieron tu camino y que también trajeron cosecha. Eso va a ser lo mejor, ¿verdad?
Entonces, nosotros podemos ver una y otra vez el gran poder de las palabras de Dios que tienen un efecto para cambiar vidas. Y tú y yo tenemos que ver que la gente necesita cambiar su vida, no porque estemos de chismosos o nada más viendo lo que hacen o dejan de hacer, sino porque muchas veces ya se acercan a ti y te dicen, oye, es que yo estoy pasando por esto y por esto y por esto. Y lo primero que tú le puedes decir es, necesitas a Jesucristo en tu vida para que cambie toda esta condición que estás viviendo. Entonces, eh, muchas ocasiones podemos ver que las palabras de Jesús no despliegan ningún efecto, pero no es porque no tengan poder o no tengan autoridad, sino es por causa de quien las escucha. ¿Ya? A veces nuestra vida es en muchas ocasiones tan superficial que sus palabras no arraigan. Hay gente que desgraciadamente ve la superficialidad de la vida a través de la búsqueda de riquezas, de economía, de posesiones materiales, de relaciones sin arraigo. Todo lo quieren fácil, como hemos visto, que cuando escuchan la palabra de Dios, pues simplemente no arraigan en esas personas esas palabras. Otras veces, muchas ocasiones, los problemas de la vida o la oposición, ¿verdad? Los problemas, la persecución que podamos vivir o experimentar, hay gente que desgraciadamente eso es lo que aparta de una relación cercana con nuestro Señor Jesús. Incluso otras veces, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, como dice la palabra, y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no va a poder llegar a dar fruto. Entonces tú y yo tenemos que ver en qué posición nos ponemos el día de hoy. Yo espero que verdaderamente tú seas como esa tierra fértil, como lo decía yo hace ratito y declaraba por fe que en tu corazón se está anidando la palabra, está la semilla ya siendo sembrada y va a traer fruto, porque tú eres una persona que verdaderamente se interesa primeramente por las cosas de Dios. Tú y yo somos las personas que debemos aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿en qué lugar estás tú ahorita? Sé que muchos de ustedes están iniciando en el maravilloso proceso de la santificación a través de la palabra, en el maravilloso caminar con Cristo. Yo espero que los que están iniciando y que se empiezan a conectar con nosotros y empiezan a escuchar todo esto, dispongan en su corazón ser tierra fértil para que esta palabra verdaderamente cumpla el efecto para lo cual fue enviada, para transformar sus vidas y que de esa manera sigamos adelante en el camino del Señor. Pero también quiero hablarte a ti que ya conoces la palabra de hace tiempo y que por situaciones muy particulares en tu vida muchas ocasiones has permitido que Satanás te robe la bendición. Y ya me entiendes lo que te estoy diciendo. Me refiero, por ejemplo, cuando tú desgraciadamente dispones más tus afanes del día a precisamente venir al encuentro con Jesucristo. Es el tiempo de encontrarnos con el Señor. Dios ha dispuesto este tiempo para ti y para mí, para mostrarse a nuestras vidas, para llenarnos con la presencia de su Espíritu Santo, para que tú y yo recobremos fuerzas en el Señor y para que de esa manera podamos verdaderamente traer fruto, pero fruto que vale la pena, fruto que venga para el ensanchamiento del reino de Dios. Entonces, Jesús continúa subrayando una y otra vez en esta carta de amor la importancia de las palabras, la importancia de lo que escuchas de esas palabras y la importancia de lo que escuchas de sus palabras. En el versículo 24 del capítulo 3 dice, fíjense en lo que oyen, fíjate en lo que oyes. Verdaderamente en estos días hemos hecho un pacto de cuidar qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que decimos y qué es lo que pensamos, qué es lo que guardamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos damos la oportunidad de escuchar ruidos que nos impiden conectarnos verdaderamente con el Señor, tener sintonía con Él. Voy a hacerles una breve historia respecto a, no sé si recuerdan, quienes ya somos más viejitos, que no somos de los millennials, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de conocer televisiones, aparatos televisores que les cambiábamos el canal desde la torreta de cambio. No tenía control remoto,
Por lo tanto, nosotros teníamos que pararnos y ya sea encender el televisor apretando el botón o cambiarle los canales con la perilla. Si se recuerdan, había una perilla más pequeña dentro de la perilla grande. La perilla grande nos permitía cambiar de canal, pero la perilla pequeña que estaba adentro, nosotros la podíamos roscar, darle vueltas e ir sintonizando cada vez más, tener mayor sintonía en el canal. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, pues la televisión era solamente vía aérea y la recibíamos por unas antenas que muchas veces las teníamos que reforzar con ganchos para ropa metálicos, y alguien se tenía que subir a la azotea y desde abajo el que estaba sintonizando el canal empezaba a gritarle, a la derecha, no, ya te pasaste, regrésale, otro poquito, y hasta que se sintonizaba el canal ya podíamos ver propiamente la programación. La sintonía fina, que es como se llama esa perilla, nos servía para adecuar perfectamente bien la visión y estar en sintonía con el canal y ver precisamente la programación. Nosotros tenemos que sintonizar perfectamente bien nuestra vida con la palabra de Dios y no dejar que venga alguien y le mueva esa perilla y meta ruidos o meta distorsión en la señal y que no se pueda ver y mucho menos se pueda escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Satanás es experto de meter ruidos, de moverle a la sintonía y hasta a veces cambiarle de canal. Muchas ocasiones tú permites que tu vida cambie de canal y en vez de seguir a Jesucristo, desgraciadamente empiezas a seguir en otro canal al hombre, o tristemente más crítico, te cambia el canal de plano el enemigo y empiezas a seguirlo a él, ¿verdad? Entonces, sintonicemos correctamente el canal en donde Dios emite su señal. Entonces dice que a los que escuchan sus enseñanzas se les dará más entendimiento. Y gloria a Dios porque tú y yo estamos haciendo esto, venir a la palabra de Dios para escuchar sus enseñanzas. No mis historietas, no mis enseñanzas, no mi vida, ni mucho menos, sino las enseñanzas de Jesucristo. Y se les dará más entendimiento, dice la palabra. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ¿verdad? Eh, cuando no invertimos tiempo en estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, pues simple y sencillamente lo poco que habíamos captado se nos va a ser quitado. El enemigo se va a encargar. Entonces tú y yo debemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en estudiar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a experimentar un mayor beneficio. Siempre que hagamos caso de la palabra de Dios, va a haber un beneficio palpable en nuestras vidas. Y de esto tenemos que hacer una prioridad absoluta, hermanos. Debemos tomarnos el tiempo para adoptar en nuestras vidas las palabras de Jesús y vamos a ver que en ningún momento vamos a lamentar el tiempo que hemos decidido tomar para Él. Esta bendita carta de amor que el Señor nos ha escrito y que nos ha dejado como un gran legado para ti y para mí, también nos enseña la parábola del sembrador, en donde nos muestra que una vez que las palabras de Jesús se han plantado en tu vida, se han plantado en tu corazón, puedes esperar para dar fruto y cosecharás más tarde. Quizá necesites ser paciente por un tiempo mientras esperas la cosecha. De hecho, el Señor nos dice bien claramente, ¿verdad? Que primero nosotros sembramos, después va a haber un brote, después va a haber un tallo, luego van a salir las ramas, de las ramas van a salir hojas, de las hojas después van a hacer brotes de flores, al polinizarse se van a convertir en propiamente fruto y es lo que vamos a cosechar. Tenemos que ir siendo pacientes en lo que vamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Entonces, el único detalle que yo sí te puedo asegurar, y puedes verdaderamente estar seguro, de que si sigues sembrando la semilla, recogerás muchísimo más de lo que tú has sembrado. El 100 por 1, el 30 por 1, el 60 por 1, siempre va a ser mucho más de lo que tú has sembrado. No sé si tú puedas visualizar, por ejemplo, el hecho de que siembras una sola semilla de un naranjo y esa sola semilla produce un árbol que después da fruto increíblemente mucho, mucho, mucho. A nosotros nos acaba de suceder algo bien curioso aquí en la casa. Nosotros no lo sembramos, seguramente esa semilla ya estaba por allí y cayó en una buena tierra de un tomate amanzanado, o no sé si en algún momento dado
botamos algo de basura y entre ello iba una semilla de ese tomate. El cuento es que salió una sola planta, una sola mata. Hermanos, quiero decirles que para la gloria de Dios cosechamos como 5 kilos de tomates o más. Y tomates dulces, riquísimos estaban. Y solamente fue una sola mata. Una vez que acabó de parir, que ya dio todo su fruto, se secó solita y la tuve que arrancar y ya quitarla de ahí. Entonces, espera a dar una cosecha como nunca lo has pensado, en el nombre de Jesús. El tiempo de la cosecha llegará, hermanos. Entonces, yo les invito a que sembremos constantemente. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no solamente oír sus palabras, hermanos, sino también a ponerlas por práctica y sobre todo a transmitirla a los demás. Y vamos a ver el extraordinario poder de la palabra de Dios que transforma vidas, no solo la nuestra, sino también de las personas que nos rodean. Y alabado sea el Señor por este detalle. Vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar el nombre de Dios a través